Vamos a continuar con nuestra clase matutina. Repito, si no ha recogido su hojita, puede pasar con Jorge Hughes. Estamos estudiando el TULIP, que es conocido también como las doctrinas de la gracia, los 5 puntos del calvinismo. Los cánones de Dort son una respuesta a la controversia con los arminianos que protestaron en contra de la doctrina de la predestinación, el decreto y todo eso. Y estamos ya estudiando el TULIP. Vimos la primera, Total Depravity, que habla de nuestra situación tan terrible como seres humanos exiliados, una raza exiliada de la presencia de Dios que continuamente desea apartarse de Dios. Continuamente quiere darle la espalda a Dios, no queremos venir a Él, no queremos que gobierne sobre nuestra vida. No recuerdo qué pastor decía, muchos pueden aceptar el amor de Dios, pueden aceptar su misericordia, muchas cosas, pero en el momento en el que Él se pone en su trono y empieza a ordenar como Señor, dice, las criaturas, los humanos crujen sus dientes para que no me digas qué hacer. A menos que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón, podemos venir. Total depravity. Estamos todos condenados en Adán. Y empezamos la U. La U en inglés es unconditional election, que es elección incondicional. Vamos a su hojita, hermanos, para poder continuar con esta clase. En nuestra lección pasada estuvimos viendo una introducción al tema de la elección. Vimos que los arminianos escribieron en cuanto a este tema, escribieron un artículo, no lo voy a volver a leer, esto está en la clase primera de hace 8 días. De igual manera vimos lo que los reformadores contestaron en los cánones de Dort. Al finalizar la clase, no sé si se acuerdan que leímos la parábola del dueño de la viña. ¿Se acuerdan que él salió a buscar trabajadores y a cada uno les pagó lo mismo, a pesar de que unos empezaron bien temprano y otros bien tarde? Y la reacción humana ante esas situaciones, eso es injusto. ¿Por qué me vas a pagar a mí que estoy trabajando desde las 8 lo mismo que al que entró a las 4 y solo trabajó 30 minutos? Mi idea de haber traído esa parábola es que comprendamos que así es con la gracia. El dueño de la viña dice al último, ¿te enojas porque yo hago lo que yo quiero con lo que es mío? Y eso es lo que sucede en la carta a los Romanos, que vamos a estudiar un poquito hoy. Entonces, la doctrina de la elección enseña, hermanos, que Dios antes de la fundación del mundo ya había permitido la caída, porque obviamente eso no lo toma por sorpresa. Y de toda la masa caída que somos todos nosotros y todos los que existieron antes y todos los que vienen después, Dios, por su voluntad, sin contar nada en la persona, porque no hay nada que le pueda llamar la atención, decide elegir a algunos para salvarlos. Eso es la elección incondicional. Elección incondicional. Todas las personas que vienen a la fe en el mundo entero, aunque muchos no lo saben, fue porque el Señor los amó desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Eso enseña la elección. Entonces, quiero que para empezar veamos una vez más bien rápido lo que dicen los cánones de Dort en cuanto a la elección. Recuerden, el arminiano dice, Dios elige en base a lo que prevé. Él prevé que Armando iba a decir, yo te acepto cuando alguien le predica el evangelio, entonces así los elige. Eso dice el arminiano. Pero aunque no nos guste y nos cueste un poquito más de trabajo de conciliar, eso no es lo que dice la Biblia. Dice que Él elige por su voluntad, por su beneplácito. Y por eso la parábola, ¿por qué te enojas que haga con lo que es mío lo que yo quiero? ¿Sí están conmigo? Entonces, leamos bien rápido
lo que dicen los cánones, porque lo que quiero es enfocarme en la escritura que vamos a estudiar. Bien rápido, primer foto, porfa. Que algunos reciban el don de la fe de Dios y otros no lo reciban procede del decreto eterno de Dios. Según tal decreto, ablanda por pura gracia los corazones de los elegidos, por obstinados que sean, y les inclina a creer, pero según su justo juicio, abandona a su maldad y obstinación a quienes no son elegidos. Artículo 6 de los cánones. Esta elección es un propósito inmutable que vimos hace 8 días. Dios no cambia en sus propósitos, por lo tanto, Él no va. Teníamos esa idea, ¿no? Cuando éramos un poco más dispensacionales, como que cada que alguien acepta al Señor, el Señor apunta su nombre en el libro de la vida, y si después lo rechaza, lo borra. Esa era nuestra idea. No, la razón por la que realmente creemos es porque nuestro nombre está en el libro de la vida. Es al revés. Otra vez, esta elección es un propósito inmutable de Dios mediante el cual Él, antes de la fundación del mundo, de entre todo el género humano caído por su propia culpa, Dios no puso la maldad positivamente en Adán, pero sí permitió que el pecado entrara. Dios no puso positivamente la maldad en Adán, como tampoco la pone en nosotros. Nosotros somos así. Entonces, en su justo juicio, a los seres humanos caídos los deja por su propia culpa de su estado original que cayeron. Entonces dice, predestinó en Cristo para salvación por pura gracia y según el beneplácito de su voluntad a cierto número de personas. No sabemos quiénes son, pero sabemos que ahí están. Esto me gusta mucho, no siendo mejores o más dignas que las demás. Para nada, al contrario, hermanos. Muchas veces, bueno, hay un verso que claramente lo dice, de lo vil del mundo. Sino hallándose en la misma miseria que aquellas, y puso a Cristo también desde la eternidad por mediador y cabeza de todos los elegidos. Artículo 9. Esta elección fue hecha no en virtud de previsión de la fe. ¿Se explica? La obediencia de la fe, la santidad, ni ninguna otra buena cualidad o disposición como causa o condición previamente requeridos en el hombre. Artículo 10. La causa de esta misericordia de elección es únicamente la voluntad de Dios, porque así lo quiso. Porque así lo quiso. Artículo 11. Y como Dios es sumamente sabio, inmutable y omnisciente, de hecho, ¿cuánto nos ayuda yo soy el que soy para entender que Él todo lo sabe, que es inmutable y que tiene un decreto? Ya eso nos ayuda. De hecho, el que no tiene una buena doctrina de Dios no puede entender bien la predestinación. Como Dios es sabio, sumamente sabio, inmutable, omnisciente y todopoderoso, así la elección hecha por Él no puede ser anulada, ni cambiada, ni revocada, ni destruida, ni los escogidos pueden ser reprobados, ni su número disminuido. Creemos que lo que los cánones enseñan proviene de una correcta interpretación y exégesis de la Biblia. En nuestra lección de hoy veremos diferentes versos con el propósito de entender la elección de Dios desde la eternidad para salvación de personas que no la merecen. Entonces, esto es lo que quiero y en lo que me voy a tardar en los versos. Vamos a Romanos 9, porfa. El que nosotros no lo comprendamos completamente no quiere decir que no sea cierto. Romanos 9, del 1 al 24. Quiero, por favor, que pongan mucha atención y que veamos lo que dice. Dice así: este es Pablo. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema. Anatema es una persona que es maldita y que
en última instancia, anatema significa lo que sigue ahorita después. Dice, separado de Cristo. Eso es anatema, separado de Cristo o de Dios. Entonces, tomemos una pausa, pongamos una pausa. Pablo es judío de la tribu de Benjamín, criado por fariseos de los mejores, un maestro de la ley, un hombre que conocía el Antiguo Testamento como pocos en su tiempo. Y él tiene la transformación, una de las transformaciones más impresionantes que hay en la historia de la Biblia. Yo recuerdo, hermanos, cuando íbamos a Vida Cambiada, esos días antes de irme a Target a trabajar, yo me paraba, me acuerdo, a las 5 a leer. Quería leer. Y llegué a la historia de Pablo en Hechos 8 y 9. Y yo, al leerla, yo no sabía nada de esto. Nada, ni idea. Yo, como todos, sabemos que Jesús murió. Uno viene, le dice, te acepto, aquí está mi corazón, y ya, lo de siempre. Entonces, cuando leo eso, la historia de Pablo, yo digo, aquí en ningún momento veo que él diga, ven, te acepto, ven. Y yo decía, Señor, ¿podrías hacer lo mismo conmigo? Cámbiame, arrástrame. Yo no veo aquí ninguna cooperación de Pablo. Solo veo que le dices, te va a costar te voy a enseñar lo que es ser mi discípulo. Y en el profeta que estaba orando, se llamaba Ananías, tío, le dice, recíbelo porque es mi escogido. Entonces Pablo entiende la gracia como muy pocos. Y aquí en Romanos escribe y dice, tengo un dolor tremendo. Hay un dolor tan grande en mi corazón. Preferiría yo ser un separado de Cristo. Y ahora vamos a ver por qué le duele el corazón. Vean, regresemos al verso 3. Porque desearía yo mismo ser anatema o maldito, separado de Cristo, y aquí viene el por qué está como está. Por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne. Su dolor es por sus parientes, hijos de Abraham, sangre hebrea. Y en este tiempo, bueno, pues ya estaban mezclados con algunos de los samaritanos. No crean que era sangre completamente pura, pero sí se entendía que ellos eran los descendientes de Abraham. Y a Pablo le duele el corazón. ¿Por qué le duele el corazón? Porque años atrás, la carta a los Romanos se presume que se escribiría por el 58, 57, después de Cristo. Años atrás, en el 30 más o menos, vino su Mesías, aquel que fue prometido. Por eso es importante tener un entendimiento del Antiguo Testamento, porque ahí se promete, ahí hay profecías que hablan de él, exactas. Entonces, cuando él viene, en vez de que hubiese un júbilo nacional entre los judíos, hay un rechazo muy grande. Y solo algunos, solo un porcentaje cree en él. Entonces Pablo dice, es triste, es muy triste ver que no puedan entender que él es el Mesías. Me duele el corazón. ¿Por qué? Porque no creían en su Mesías. Y el no creer en Jesús es condenación. El no creer en Cristo es condenación, porque Él es el Salvador de todo aquel que cree. ¿El Salvador de qué? Nos salva de Dios mismo, nos salva de la ira de Dios y de la condenación que hay en todo ser humano por Adán. No importa que no seas judío, en Adán estamos condenados. Nacemos en una actualidad, nacemos en una situación como los ejemplos que les he puesto. Hay bebés que nacen en países que ya están en guerra.
Entonces, la razón del dolor de Pablo es el dolor por sus parientes, porque no creen en Jesús. No todos, pero sí muchos. De hecho, podríamos decir que la balanza es que la mayoría son incrédulos. ¿Están conmigo? Eso es lo que dice. Vamos a continuar. Verso 4 dice por qué le duele. Es que para él es que ellos son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria y los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Está diciendo, no puedo creer que a los que se les reveló Dios mismo estén de incrédulos. A los que tuvieron privilegios, porque tuvieron privilegios. Dios se revelaba a ellos. Continúo. De quienes son los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y de quienes según la carne procede el ungido, el Cristo, el cual es por sobre todas las cosas. Este es un verso que habla de que Jesús es Dios, Dios bendito por los siglos. ¿Se dan cuenta? Habla Jesús, Dios bendito por los siglos. Ese es nuestro Señor. Ahora, las profecías del Antiguo Testamento hablaban, y lo hemos visto 1000 veces, y si me tengo que echar una tercera clase de lección, lo hacemos. Las profecías eran claras. La primera vez que se aparece que una profecía habla del Señor fue en Génesis 3:15, ¿se acuerdan? Y vendrá aquel que pisará la cabeza de la serpiente. Es la primera vez que se habla de Jesús. Y de ahí toda la Biblia se trata de esa promesa. Que Moisés se le fue revelado, lo escribió Génesis 3:15, y él vendrá. Después, conforme va pasando el tiempo, hay muchas más promesas de que él iba a venir, y Dios escoge un pueblo y deja a otro fuera. Al escoger a Abraham, ¿por qué no escoge a sus hermanos? Porque él quiso. No le puedo ni preguntar en el sentido malo de ¿por qué? Él solo dijo, Abraham, ven, sígueme. Contigo voy a empezar. Y pasó el tiempo y se les reveló, les dio la ley ceremonial, les dio los 10 mandamientos, les dio una tierra. Y Pablo hermanos, tuvimos muchos beneficios. No puedo creer que no vean que Él es. Nació en Belén de la Virgen, como decía, esto y lo otro y aquello. Él es, decía. Entonces, había una situación que como la mayoría eran incrédulos, se podría llegar a la conclusión que como son más y muy pocos los que creen, muchos podrían decir, como siempre nos guiamos como si son más, ahí está Dios, si no son tantos, ahí no está Dios, ¿sí saben? Muchos podrían decir, como no creen tantos, probablemente entonces no era el Mesías. No sé si me explico. Alguien podría decir, es que es demasiada coincidencia que sean tantos los que no crean y pocos los que creen, y los que creen son pescadores y personas que no tienen educación, pero los fariseos, los estudiosos, ellos no creen. Entonces, ¿cuál es la balanza? Pablo tiene que arreglar eso en su explicación de Romanos. ¿Podríamos entonces creer que Dios falla en sus promesas si vemos que no creen todos? Él prometió que Israel iba a ser restaurado. Él prometió que Israel iba a tener un templo, ¿se acuerdan? Que es Jesús mismo. Entonces Pablo está preocupado por la credibilidad de Dios. En el verso 6, miren. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Entonces, el que muchos no crean no es un fallo en las promesas de Dios. Y viene Pablo a explicar más todavía. Y quiere que entendamos, y por favor que entendamos los que estamos aquí, porque no todos los descendientes de Israel son Israel.
Y Pablo, por su ministerio apostólico, nos interpreta la Biblia. Él nos dice, ellos mandan, ellos nos dan la luz para entender. Si en el Antiguo Testamento había una parte que decía, va a haber un templo, pero de repente en el Nuevo Testamento nos dicen, Jesús es el templo, ya aquello que era literalmente dicho en el Antiguo se vuelve simbólico si el apóstol me dice que eso era un simbolismo. Entonces, mis hermanos, si dice que no todos los hijos de Israel son Israel, eso es cierto. Continúo. Verso 7. Ni son todos hijos. Y aquí la palabra o el sustantivo, sí es sustantivo, ¿verdad? Hijos, no está hablando de hijos de carne, sino hijos de la fe. Vean otra vez. Ya dijo, no todos los descendientes de Israel son Israel. Ahí sí se está refiriendo a la carne y sangre. Pero después dice, ni son todos hijos solo por ser descendientes de Abraham. Y dice después, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Aquí lo que Pablo está diciendo, hermanos, es, repito otra vez y discúlpenme si soy repetitivo, pero quisiera que quede lo más claro posible. Estamos hablando de la elección sin condición. La elección sin condición. Y Pablo dice, hay muchos incrédulos y me duele el corazón porque la mayoría de mis hermanos de carne no creen. Pero después, aparte de que hay un dolor, hay una realidad como tú y yo cuando vemos a una persona que amamos, que no cree, te duele, me duele, está esta realidad, me duele que una persona que yo amo no crea. Y dice Pablo después, pero tengo que explicarles esto, Dios no falla. La cosa es que no todos, por ser simplemente de sangre hebrea, son hijos de la promesa. Y es ahí donde él dice, los hijos son estos. Y da esta frase, en Isaac será llamada tu descendencia. Isaac será llamada tu descendencia. Eso, mis hermanos, fue lo que el Señor, Dios mismo, le prometió a Abraham. Le prometió hijos que él mismo, Dios, iba a hacer. Hay una promesa y Dios le dice, en Isaac será llamada tu descendencia. Eso es una promesa de que Dios va a intervenir para darle hijos a Abraham. Pero ¿qué sucede en la historia de Abraham? Él, por un esfuerzo humano, quiere tener hijos y no esperar en la promesa. Entonces, ¿qué pasa? Se mete con Agar y esa es eso simboliza el esfuerzo humano y no confiar en la promesa. Por un lado tenemos personas que Dios le dice, yo te voy a dar hijos y yo soy el que te los voy a dar. Pero Abraham decide tomar a Agar y darle una ayudada a Dios. Por un lado vemos el esfuerzo humano y por otro la promesa de Dios. Entonces Pablo nos está trayendo eso. Por Isaac será llamada tu descendencia, para recordarnos que hay una promesa y no se trata del esfuerzo humano, sino de Dios, para darle hijos a Abraham. Otra vez, no todos son descendientes de Israel, ni son hijos solo porque son hijos, sino que por Isaac será llamada descendencia. Verso 8. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios. Wow. Entonces, tú estás teniendo un montón de personas que no creen, pero son hijos de carne. Y Dios dice,
es que agarraron la onda mal. Pensaron que por ser descendientes eran hijos de Dios. No, los hijos de Dios son los que creen como Abraham. Y provienen de una intervención divina, no del esfuerzo humano. No son los hijos de la carne los que son hijos de Dios. Pensamos nosotros, porque leemos el Antiguo Testamento, que cuando se le dice, y tus hijos, luego pensamos en carne y sangre, hebreos, judíos. Pero Pablo aclara, Dios no ha fallado. Lo que pasa es que no todos eran hijos. Pero ¿cómo Abraham, si son hijos de sangre? Es que no estamos hablando de la raza, estamos hablando de la gracia, de la fe. ¿Se recuerdan que Sara no podía tener hijos? ¿Qué se necesitaba para que Sara pudiera tener hijos? Un milagro, una intervención divina y no la ayuda de un ser humano. Entonces, literalmente Sara era estéril y Dios tiene que abrir su vientre. Y fue la única forma que pudo tener hijos. De esa misma forma, espiritualmente hablando, porque eso simbolizaba algo, nadie puede nacer para ser hijo de Dios si Dios no interviene. E interviene en aquellos que antes de la fundación del mundo les ha dado su amor particular. Continúo, porque todavía eso no lo explica. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Promesa, confiar, fe. Fe, como la fe de Abraham. Entonces ahí, mis hermanos, aunque tenemos un pueblo físico llamado judíos israelitas, dentro de ese pueblo hay un verdadero pueblo de Dios que son hijos de la fe. Aquellos que obedecieron a Dios dentro de los desobedientes de Israel. Un pueblo dentro del pueblo, que a nuestros ojos veíamos una multitud de millones, pero lo único que sabía el corazón y quiénes eran los regenerados era Dios, porque Él mismo los había producido. Dios no falló. Esa es la preocupación de Pablo. Dios no falla. Lo que pasa es que los incrédulos no son hijos de Dios. Continúo. Porque la palabra de promesa es, por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Una vez más, intervención divina. Y no solo esto, y aquí viene, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Pausa. Lo que Pablo está haciendo es utilizar un ejemplo literal para explicarnos algo espiritual. Él está usando un ejemplo literal. Abraham fue una persona histórica, Sara fue una persona histórica, Agar fue una persona histórica. Y él utiliza eso y lo hace teológicamente en su carta a los romanos exponencialmente para decirnos si se le prometió a Abraham un hijo y literalmente tuvo primero un hijo con Agar llamado Ismael. Él, aunque es una persona literal, representa incredulidad, representa la intervención humana para tratar de ayudarle a Dios. Sara e Isaac representan la promesa, la fe. Aunque sí es un hijo de carne Isaac representa algo más, representa intervención divina para que un hijo pueda nacer. Porque no había forma de que Sara pudiese tener hijos porque él era estéril, su vientre estaba cerrado y ya tenía 99 años. Abraham dijo, es imposible. Cuando se le hizo la promesa, ella se rió. Eso no es posible. Y Dios dice, es que tú no sabes quién soy yo. De la muerte produzco vida.
Entonces, yo necesito que entendamos que Pablo está utilizando personajes históricos para darnos ejemplos simbólicos. Algunos piensan que cuando Pablo está hablando de personajes históricos, sí se está refiriendo literalmente a la historia, y entonces se van a buscar en la historia qué pasó con Ismael y qué pasó con Isaac, entonces no puede hablar de salvación por fe. Pero no es eso. Lo que Pablo está haciendo es utilizar sí personas históricas, pero para sí decirnos por qué unos están creyendo y otros no. Porque lo que él está diciendo en Romanos 9 es: me duele el corazón porque mis hermanos no están creyendo en su Mesías. Porque quisiera ser yo anatema, separado de Dios, por amor a ellos, los que no creen. Entonces Pablo, de una manera excepcional, usa a Abraham, a Sara y a Agar. Y alguien podría decir, bueno, se dice que por Isaac será llamada porque Isaac era hijo de su esposa. Tienes que entender eso. No dice Ismael porque pues es hijo de la sierva. Pero después viene y va más allá y habla de los mellizos, los hijos de Isaac y Rebeca. ¿Sí, hermanos? Mellizos. Miren, en el verso 10, y no solo esto, sino que también Rebeca, o sea, por si hubiese esa duda de que, Ismael no fue elegido porque es hijo de Agar. No, espérame, voy a ir más allá, dice. No solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos. O sea, no puede ser más igualitaria la situación porque eran mellizos dentro de Rebeca y el papá era Isaac. Rebeca también tenía el problema de esterilidad. Y Dios abre su vientre. Y vienen 2 gemelitos, 2 coatitos, que no podía ser algo más igual. Y ahora no eran hijos de una sierva, ahora no eran hijos de una esclava, eran hijos de la esposa, Isaac y Rebeca. Entonces, Pablo viene y nos dice esto tan impresionante, hermanos. Vean, porque cuando aún los mellizos no habían nacido, y no habían hecho nada, no habían hecho nada, no habían dado su primer llorido. Su primer lloriqueo no había salido. Ellos no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Una vez más Pablo viene a unos personajes históricos y él no está esperando que nosotros nos vayamos a ver la historia, qué pasó con Jacob y Esaú. No, lo que él quiere enseñarnos es el contexto de Romanos 9. ¿Cuál es el contexto de Romanos 9? Hay muchos que no están creyendo, pero quiero que entiendan que no están creyendo no porque Dios ha fallado, sino porque no todos los hijos de Israel de sangre son israelitas. Entiendan esto, romanos judíos y romanos gentiles. Se trata de la gracia, no de la raza. Dios elige quién ha de ser su hijo. Entonces viene y nos dice, no es por el esfuerzo humano de Abraham con Agar, sino de la promesa de Dios. Y no es porque son hijos de Jacob y Rebeca, los dos, y aún Esaú era el mayor, a él le tocaba ser el elegido, a él le tocaba ser el que llevara el patriarcado. Pero Dios dijo, no, a Jacob amé. Recuerden, son personajes históricos que Pablo está tomando para decirnos quiénes creen y quiénes no. Y sabes, los que terminan siendo hijos de Dios y creyendo es porque Dios les amó antes de que nacieran.
les amó. Antes de la fundación del mundo les amó, no por obras, sino por aquel que llama, para su propósito y su elección. No sé si me explico. Hermanos, el que esto sea fuerte para algunos no quiere decir que sea mentira. Él amó. Él amó a Jacob. Y sabes, Jacob era el menos amable. Jacob era un ladrón. Jacob era usurpador. Y ahí es a donde entra su amor tan grande por personas. Mira, en la vista, Esaú era mejor. Esaú iba a cazar. Esaú traía comida. Esaú ayudaba a su padre. Y el otro usurpaba lugares, decía mentiras. Y Dios lo hizo el objeto de su amor. Entonces, va otra vez. Estamos tocando el tema que se llama elección incondicional. Sin condiciones. Los arminianos decían, sí hay una elección y sí hay un decreto, sí hay una predestinación, pero es en base a la presciencia de Dios que Él ve a futuro quién va a creer en Él. Y aquel que va a creer entonces es elegido para salvación. Pero al Pablo utilizar a los mellizos nos deja sin argumentos, porque los mellizos no habían ni creído ni no creído, no, o sea, nada. Y les digo, al contrario, Jacob era de lo peor. La elección incondicional es que Dios no vio algo en ti atractivo que le pudiera llamar. Él te amó porque quiso amarte. Punto. En el texto, en el contexto de Romanos 9, dice, los que han creído es porque en última instancia Dios les amó. Para los que nos conocemos, hermano, como yo, esta doctrina es hermosa. Charles Spurgeon dijo, creo en la doctrina de la elección porque estoy seguro de que si Él no me escoge, yo jamás lo escogería. Los que sabemos cómo somos, sabemos que esta es la única forma de haber venido a Él. Tal como está escrito, verso 13, a Jacob amé. Que Dios ame a alguien, tío. Así. Pero a Esaú aborrecí. ¿A cuántos les cuesta un poco este texto? ¿Les cuesta escucharlo? ¿Sí? Fíjense. A mí también. A mí también, hermanos. Yo me daba en la pared, entendiendo esto. El que no nos parezca no quiere decir que no sea cierto. Y yo me conozco a mí. Y algunos de ustedes me conocieron. No hay forma en que yo hubiese venido a Él si Él no viene a mí. No hay forma. Una señora, cuando Charles Spurgeon dio esta predicación de la elección, se le acercó al final del servicio y le dijo, yo no entiendo esto, señor, pastor. No lo entiendo, no lo acepto. Y le dice Charles, ok, hermana, solo para ¿qué parte no entiende? A Esaú aborrecí.
Y dice Charles, oh no, hermana, eso es muy fácil de entender. Yo no entiendo la otra. Ajacóbame. Esa es la que yo no entiendo. Esa es la que yo no entiendo tampoco. No tengo, hermanos, y no estoy jugando, no tengo nada amable. Nada. El pastor Paul Washer dice eso, yo no tengo nada que sea atractivo. Un hombre que vive para las misiones, que vive predicando, que tú dices, este sí. Hermanos. Entonces, ¿ustedes no creen que el que Dios diga, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, es como injusto? ¿Alguien cree eso? ¿O creen que es justo? Porque la mayoría de las personas, cuando se habla de la elección, dice, no es justo. No es justo. No es justo. ¿Y qué de mí? Y siempre piensas en familia, amigo, hermano, hermana, esposo, esposa. Siempre vas a mí. Pero piensa en la persona que más daño te ha hecho. ¿Por qué no piensas en ella primero? ¿Por qué no en, no, ese sí que se vaya al infierno, pastor, porque con todo lo que me ha hecho no se merece? Exactamente. Tú y yo pensamos así. Y Dios no. Dios nos ve a todos igual de podridos. Solo que aún nos dice, levántate. Aquí está una cosa. Yo no quiero que cuando ustedes enseñen la doctrina digan, así enseñan los reformadores o así enseña el pastor. ¿Sí se dan cuenta que eso dice? Hay unos que creen y otros que no. Y Pablo dice, me duele los que no. Pero espérense, es que no todo Israel es Israel. Son los hijos de la promesa. ¿Y qué es eso? La intervención divina en el corazón para creer. ¿Y eso es cómo se hacen o cómo nacen o cómo? Por Dios. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Vean lo que dice el verso 14. Pablo empieza aquí a hacer una diatriba. Una diatriba es una pregunta y respuesta en contra de un contrincante ficticio. Después de que Pablo dice, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí, viene una respuesta de supuesto contrincante. Verso 14. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿No es lo primero que pensamos? Es por eso que creemos que esta interpretación es la correcta, hermanos, porque la respuesta automática es, eso es injusto. Mi comadre no y yo sí, o mi hijo no y yo sí, o mi esposa no y yo sí, o mi papá no y yo sí. ¿Sí? Uno dice, es injusto. Y Pablo dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque Él podría mandarnos a todos a volar, hermanos, y no comete injusticia. Aparte, a los que Él está perdonando, no los perdona de agrapa. Dio a su Hijo. Él es el justo y el que justifica. No hay injusticia, porque se pagó. Se pagó lo que Él ordena, muerte. Vean, verso 15. Porque Él dice a Moisés, y esto tenemos que aceptarlo humildemente, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y tendré compasión del que yo tenga compasión. No sé si se explica esto, hermanos. Y esto no hace a Dios cruel, esto hace a Dios Dios. En el contexto del Antiguo Testamento, Moisés le dice, déjame ver tu gloria. Y ver su gloria es prácticamente estar en una relación directa con Dios como salvación. Y entonces él le contesta, ¿sabes? Para que alguien vea mi gloria, yo lo voy a decidir. Y es en ese contexto que dice, yo tendré misericordia del que yo quiera y tendré compasión del que yo quiera. Esto es impresionante.
Por eso la parábola de la viña. ¿Te molestas porque hago con mi dinero lo que yo quiero? ¿Se acuerdan? Le paga a uno un denario y empezó a las 8 de la mañana, y al que entró a las 4 de la tarde, que solo trabajó 30 minutos, también le dio un denario, y se fueron contra el dueño de la viña. ¿Qué te crees? Y termina, ¿por qué te enojas cuando hago con lo mío lo que yo quiero? Entonces es eso mismo aquí. Tendré misericordia del que tendré misericordia. ¿Se acuerdan cuando Job viene a decirle de cosas a Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y termina dándole una humilladísima, hermanos, de tú me vas a, así le dice, tú me vas a poner en el sillón de los acusados a mí, Job, para excusarte tú. Y termina diciendo en el verso 16, así que no depende del que quiere ni del que corre. Pero recuerden que la teología se hace con todos los versículos. Hay otros versos que nos dice, la gente no quiere ni puede venir a Dios. Entonces no es de que, hay muchos que tienen esta mala idea, que toda la gente viene a las puertas del cielo y ábrenos. Y Dios, no eres elegido. No, hermanos, es todo lo contrario. Toda la gente va al barranco porque así quiere ir, y Él va rescatando a aquellos que van a caer al barranco por pura gracia. No es de que están viniendo bien amables, bien Señor, te queremos. No. Los seres humanos vamos completamente al otro lado, y es Él el que por su elección y amor particular los rescata del fuego. No sé si me explico. Cuando dicen no es el que quiere, no es de que estén ahí. Queremos y diga, I'm sorry, no eres elegido. No, hermanos, porque ninguna persona puede venir a Dios si no es que Dios ha trabajado en su corazón. Recuerden lo que enseñé, y no se trata de que se vea que alguien está buscando a Dios. Muchos buscan el beneficio, muchos buscan al Dios de la lámpara de Aladino, pero no a Dios. Vuelvo otra vez, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Cerremos esta clase con Juan 1. Me falta mucho que leer de Romanos, y me falta mucho que leer de todos los otros versos, pero vuelvo a repetir. No es que todos los descendientes de Abraham, por ser judíos de sangre o hebreos de sangre, tienen la entrada al cielo. No, hermanos, siempre ha sido por gracia y siempre ha sido por fe. ¿Qué enseñamos hoy? La elección es que Dios elige personas desde antes de la fundación del mundo para darles su amor particular, un amor especial. Ese sí es un amor incondicional, hermanos. Todos nosotros damos y me dan. Él sí ama incondicionalmente a personas particulares. Él los elige, los predestina, y no está en la voluntad, porque la voluntad del ser humano está depravada. No quiere buscar a Dios, está sentado en su trono el ser humano y no quiere que Dios se lo robe. Es que entonces viene el Espíritu Santo y dice Pablo, no se trata del que quiere, sino de Dios que intervenga milagrosamente para cambiar este corazón necio que tenemos. ¿Sí? Entonces, no se trata del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Versos antes decía, yo tendré misericordia del que yo quiera. ¿Eso no quiere decir que no vamos a orar por nuestros seres amados? Claro que debemos de orar. Si Él es el dueño de la gracia y el dueño de la misericordia, ¿a dónde más iremos sino al dueño de la gracia y al dueño de la misericordia? De eso hablaré hoy, la oración. Entonces, mis hermanos, aquel que es nacido de nuevo no nació porque pudo, sino porque hubo una intervención divina. Tú crees en Dios no porque tú tengas algo mejor que el que no cree. Nada hay en ti que sea mejor del que no cree. Nada. Solo que Dios te amó a ti. ¿Por qué? No me preguntes. Yo no sé.
pero Él movió los hilos de la historia para llamar tu corazón. No lo entiendo, no lo merezco. Yo venía a hacer un dinerito y no tengo el dinero, pero tengo al Señor. ¿Sí? Yo venía aquí a hacer un dinerito. Yo dije, voy a aprender a hablar un poco de inglés. Llegué un viernes, el sábado yo ya estaba completamente tirado de borracho en un garage, en una esquina, cuando Hugo y yo habíamos prometido que no íbamos a volver a tomar. Llegamos el viernes y el sábado sí estaba. Y dije, un año, año y medio, junto dinero, ahí se ven. Mi esposa, ella y yo nos habíamos dejado 4 o 5 veces, no queríamos nada, ella no quería saber nada de mí. Yo andaba muriéndome de ya casi problemas de vomitar sangre y muchas otras cosas de tanto alcohol. Por eso yo sé, por eso amo. Yo no quería ni tantito, pero Él pudo más. Él pudo más. Por eso dice Charles, creo en esto, porque yo sé que si no es por Él, yo nunca vengo. Es una doctrina hermosa para quien sabe quién es. Juan 1:10. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él. 11. A lo suyo vino en el sentido de pueblo como todo, y los suyos no lo recibieron. Lo que decía Pablo, muchos no creen en Él. Y después, pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y ahí uno pudiese pensar que la obra la hace el hombre porque lo recibió. Pero vean lo que dice después. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacen de sangre, no son judíos de sangre, sino ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Los que creían, los que lo recibieron, son nacidos de Dios, porque a Jacob amé y a Esaú aborrecí.